Vamos en esta mañana a ir al libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 5. ¿Amén? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Y a Lot hijo de su hermano. Y todos sus bienes que habían ganado. Y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos mil gracias por esta palabra que nos das el privilegio de leer en esta mañana. Y suplicamos, oh bendito Dios, que abras nuestros corazones, que nos des oídos atentos y corazón sensible a tu palabra, que por el Espíritu Santo podamos ser edificados en esa santidad sin la cual ninguno de nosotros te verá. Ayúdanos a entender tu llamado, a entender el desafío que tú nos estás haciendo en este tiempo, como lo hiciste en el pasado, aquellos grandes hombres que te sirvieron y vivieron para ti, y concédenos la gracia de poder asumir nuestro compromiso con dedicación, con entrega, de tal manera que Jesucristo sea magnificado en nosotros y nosotros seamos bendecidos y enriquecidos en ti, oh Padre, como así tú te lo has propuesto. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Bien, hermanos, vamos en esta mañana quiero compartir con ustedes nuestro sermón titulado La fe que deja todo atrás. Hemos estado el domingo pasado, antes pasado, hablamos de Noé y hablamos de una fe contracorriente, si lo recuerdan, cómo Dios llamó a Noé en medio de una cultura corrompida, de la generación que se había alejado de Dios, y sin embargo Dios escoge a este hombre, Noé y su familia, y los equipa, los prepara para vivir contracorriente en una cultura que iba camino a la condenación, camino a la perdición. En esta mañana vamos a seguir por esa misma línea, pero vamos a tomar a partir de la experiencia de Abraham con Dios. Abraham, al igual que Noé, fue un hombre llamado por Dios, escogido por Dios para vivir una fe contracorriente, para manifestar una clase de fe que lo llevó no solamente a estar dispuesto, sino a dejarlo todo para seguir en pos del Señor. Y el capítulo 12 de Génesis nos sirve de plataforma, pero también otros pasajes como Hebreos capítulo 11 y Gálatas capítulo 3 nos van a dar referencias con relación a ello. Yo doy mil gracias a Dios, estoy agradecido a Dios porque pude percibir durante la mañana en el tiempo de estudio bíblico en la escuela dominical y ahora durante el devocional, como nuestro hermano Nicolás en su momento en la escuela dominical y ahora los muchachos en la dirección de los signos, cómo Dios lo puso todo en su lugar
para que ellos hablaran o me prepararan de alguna manera el camino para lo que vamos a ver ahora. Es la maravilla de Dios. Amén. No hablamos con Nicolás, no hablamos con los muchachos de devocional, pero Dios sabía lo que quería hacer y así Dios los guió a ellos y me guió a mí, a cada uno en su lugar, para que pudiésemos hablar de este tema. Entonces, ¿qué sabemos del contexto histórico en el que vivió nuestro padre Abraham? Vamos a hablar un poquito primero de ello para llegar luego a una conclusión final. Abraham, sabemos por la historia que vivió probablemente entre los siglos 20 y siglo 19 antes de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería cerca del año 2000 al año 1800 antes de Cristo. Recordemos, por si alguno no lo sabía, que cuando hablamos de la historia antes de Cristo, los años se van contando en orden descendente hasta llegar al año 0, donde comienza a contarse nuevamente en forma ascendente. Por eso nosotros estamos viviendo hoy en día en el siglo XXI. Pero Abraham vivió aproximadamente allá por el siglo XX y siglo XIX antes de Jesucristo, que es quien parte la historia en dos, un antes y un después. Ahora, ese periodo es conocido en la historia bíblica como el periodo patriarcal y abarca aproximadamente la etapa de la vida de Abraham hasta José en Egipto. La historia de Abraham comienza, de acuerdo con el relato bíblico, en Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 11, versículo 31. Y esta ciudad era una de las ciudades más importantes del sur de la Mesopotamia antigua, muy cerca del río Éufrates, en lo que sería hoy la actual Irak, en el Medio Oriente. Ur era un importante centro de comercio internacional. Contaba con una cultura urbana avanzada y una forma de religión politeísta bien institucionalizada. Es decir, el politeísmo era la religión oficial, la religión institucionalizada en esa época. Se adoraban diferentes dioses, entre ellos estaba el dios lunar, Nannar o Sin, como uno de los dioses principales de esa ciudad, de ese gobierno, de ese país en la antigüedad. Ahora bien, algo que llama mucho mi atención siempre que leo sobre Abraham y busco en la historia, algo que llama mucho mi atención es que Abraham abandonó una civilización sofisticada. Para su tiempo era una civilización sofisticada, desarrollada, y él abandona esa civilización en obediencia a un Dios que para ese momento era desconocido no solamente entre sus contemporáneos, sino que el mismo Abraham, si tenía algún conocimiento de ese Dios, era un conocimiento mínimo, muy limitado. Él no conocía mucho del Dios que le había llamado y sin embargo estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir a un Dios que era desconocido en su cultura, entre su gente y por él mismo. Usted lee en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice el texto: y dijo Jehová a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero hay más sobre el contexto religioso. En Ur y Harán, el culto principal, como ya dijimos ahorita, estaba enfocado al dios Luna, Sin. Pero también estaba el consorte del dios Luna, que era Ningal, otro de los dioses que se adoraba en esa región. Habían otros dioses como era Shamash, Istar y Marduk. Eran otros 3 dioses que se adoraban en esa región. Así que la religión mesopotámica, la religión en Harán, en Ur de los Caldeos, siendo politeísta, contaba con todos estos dioses y quizás algún que otro diosesillo más
que la gente pudiera inventarse en esa época. La religión en torno a estos dioses era lo que hoy conocemos como astrología. La astrología era su forma de religión y era cíclica. Estaba regida, dirigida por sacerdotes que se ocupaban estos dioses de interpretar los movimientos celestes, los movimientos de los astros, la luna, los planetas, las estrellas, y al interpretarlos, la interpretación que ellos hacían de los astros era el mensaje que estaban recibiendo supuestamente de sus dioses para con su pueblo. Toda esa amalgama de enredos y de ideas eran parte de esa religión. Un historiador de la antigüedad nos dice que la religión en Ur de los Caldeos era una mezcla de superstición y fatalismo cósmico. Superstición y fatalismo cósmico. La vida humana, nos dice este historiador, estaba sometida a los caprichos de los dioses, de tal manera que la esperanza personal de las personas era prácticamente inexistente. No había una esperanza en que el dios fulano o la diosa fulana pudiese hacer algo en mi favor. El fatalismo era la nota dominante en esa forma de religión. No había ninguna esperanza de que tales dioses pudiesen llegar a hacer algo bueno por ellos. En ese contexto, amados hermanos, de politeísmo, de fatalismo cósmico, en un contexto en el que la gente no tiene esperanza de que sus dioses puedan hacer algo bueno por ellos, es en ese contexto en el que el Dios único y verdadero se revela a Abraham. Le hace el llamado que vemos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Así que esa revelación de Dios a Abraham, ese encuentro de Dios con Abraham, ese mandamiento que acabamos de leer en Génesis 12 de Dios a Abraham, representó una revelación no solamente radicalmente monoteísta. Dios se revela a Abraham como un Dios único, pero también representa un desafío, un reto a Abraham a romper con los patrones culturales y religiosos de su época para comenzar una aventura de fe adorando y sirviendo a un único Dios. En este caso, a Yahweh o a Jehová, como queramos llamarlo. Uno de los padres de la iglesia, San Agustín, cuando hablaba sobre la experiencia de Abraham y todo esto que estamos comentando, escribiría las siguientes palabras: Abraham fue llamado, decía San Agustín de Hipona, de entre los pueblos idólatras, para que comenzando con él se edificara la ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres. Y eso es cierto, hermanos. Dios llama a Abraham de entre pueblos idólatras, naciones idólatras, para que comenzando con este hombre Abraham se comenzara a edificar una nueva ciudad, una nueva casa, una nueva familia, que sería la casa, la familia, la ciudad de Dios, en medio de la ciudad de los hombres, en medio de la ciudad de este mundo. Y eso era una revelación, un llamado contra cultura, una revelación contra corriente. Pero hay más sobre la sociedad de Abraham que nos llevan a pensar y afirmar que su fe, su llamamiento, su elección fueron un acto
contracultura, contracorriente. Miren acá, la sociedad de los días de Abraham era una sociedad patriarcal. El padre era la cabeza del clan, de la familia, del hogar. Las familias eran nómadas o seminómadas. Se movían con sus rebaños, con sus propiedades de un lugar a otro. No tenían una morada fija. Ellos se estaban moviendo constantemente de un lugar a otro. Pero aquí está la nota que hace todo diferente. La lealtad familiar era un valor supremo en aquella sociedad, en aquella cultura. De tal manera que cuando una persona abandonaba la casa paterna, culturalmente eso era impensable. Nadie esperaría que eso ocurriera. Los hijos tenían que crecer en torno a la figura del padre, el patriarca, el cabeza del hogar, de la familia, y había una sujeción que iba más allá de los límites establecidos por la palabra de Dios. Recordemos que es clara la enseñanza de la Biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne y ya no serán más dos sino uno, dice la Biblia. Pero en esta cultura y en esta sociedad politeísta alejada de Dios, el concepto de una sociedad patriarcal se llevó a un extremo en el que ya no reflejaba el diseño de Dios, no reflejaba el verdadero propósito y plan de Dios. De manera que si alguna persona decidía abandonar la casa del padre, eso culturalmente era impensable, era inaceptable. Entonces, con eso de plataforma, volvemos a mirar el llamado de Dios a Abraham y tenemos que volver a afirmar y a decir, es un llamado contra cultura. Cuando Dios llama a Abraham, una de las cosas que está haciendo es rompiendo con un patrón cultural, con un patrón social que es contrario al diseño de Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta, hermano. Cuando los patrones culturales, las prácticas sociales no se ajustan al diseño de Dios, no se sorprenda cuando usted vea a Dios irrumpir para romper con tales patrones. Porque Dios no se ajusta a los patrones de la cultura de este mundo. Dios no está obligado a someterse a las prácticas, costumbres y hábitos de una sociedad corrompida, de una sociedad idólatra, de una sociedad adúltera, que para nada lo reconoce a Él como Señor y Dios. Y eso es lo que estamos viendo en la experiencia de Abraham con Dios. Dios irrumpe en su vida para poner fin, para romper con un patrón cultural que no se ajustaba a las normas de Dios. De manera que había que romper con una tradición, no solamente de una familia, sino de toda una cultura. Y al romper con esa tradición, Abraham estaba dejando a un lado la seguridad económica y social que podía tener en la casa de su padre, en su tierra, entre su gente, para emprender entonces un viaje, una peregrinación, nos dice la Biblia, hacia lo desconocido. Por eso su fe, decimos, era una fe o fue una fe que lo llevó a dejarlo todo por causa de su obediencia a Dios. Mire el texto en Hebreos capítulo 11, lo que nos dice el escritor sagrado. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. Martin Lloyd Jones, uno de los grandes hombres de Dios que ha dado la historia de la iglesia en el siglo XX, diría en una ocasión las siguientes palabras: el llamado de Abraham
es el modelo de la conversión. Salir del mundo, romper con el pecado y caminar por fe en las promesas divinas. Y esa es otra gran verdad, hermanos. Abraham es un modelo de lo que significa la verdadera conversión. Es un salir del mundo, es un romper con la cultura tradicional, es romper con el pecado para comenzar a caminar por fe en las promesas del Dios que nos está llamando, del Dios que nos ha salvado. Ahora bien, hay una dimensión teológica en el llamado de Dios a Abraham que no podemos pasar por alto. El llamado de Abraham, amados, no fue un llamado solamente geográfico. No solamente incluía abandonar un punto en la geografía de su época, sino que también este llamado tiene una fuerte connotación espiritual y redentiva. Más que un llamado a dejar una zona geográfica, es un llamado a caminar en el propósito y la voluntad de Dios. Es un llamado a ser parte de la gran obra que Dios estaba haciendo en la historia de su época y que se extendería hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo ha de volver por nosotros a este mundo. Tiene una connotación espiritual y redentiva que no deberíamos ignorar. Marca el inicio del pacto abrámico en la historia de la redención. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, que ya leímos. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6 y capítulo 17, versículo 1 al 8 también nos dan indicaciones de esto. Marca la continuidad también del cumplimiento de la promesa que Dios hizo a la mujer en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando le asegura que uno de sus descendientes, su simiente, aplastaría a la simiente de la serpiente. Dios no había olvidado su compromiso hecho a Adán y Eva en Edén. Ahora, con el llamamiento de Abraham, la elección de Abraham, Dios sigue dando continuidad a esa promesa. Por eso decimos que tiene una dimensión teológica muy grande. No era solamente un llamado a abandonar un punto geográfico. Es un llamado a unirse a Dios, a ser parte de la gran obra redentiva que Dios estaba llevando a cabo en la historia. Es la transición de un mundo de pecado, de un mundo de idolatría, como el que se describe en Génesis capítulo 11. Recuerdan la construcción de la torre de Babel, en donde se reunieron los hombres para construir una ciudad y una torre cuya cúspide sea el cielo, con el único propósito de hacerse un nombre. En abierta confrontación a Dios, ellos estaban reuniéndose para hacerse un nombre, caminando en sentido contrario al propósito de Dios. Bueno, en ese mundo de idolatría, Dios irrumpe y al llamar a Abraham, al escoger a Abraham, comienza a hacer una transición de un mundo de idolatría hacia la formación de un pueblo santo, de una familia santa. Como lo dice el apóstol Pedro cuando escribe en sus epístolas, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso está Dios iniciando con Abraham, a construir una nación santa, solo con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que los había llamado, en el caso de Abraham, que lo había llamado de las tinieblas a su luz admirable. La formación de ese pueblo santo, nos dice el texto en Génesis, vendría a ser de bendición para las familias de la tierra. Si usted mira en Génesis capítulo 12,
parte del compromiso de Dios con Abraham al llamarlo era que por medio de él fuesen bendecidas todas las familias de la tierra. Juan Calvino, uno de los grandes hombres en la historia de la iglesia, reformador protestante, diría en su momento las siguientes palabras: el Señor separó a Abraham del mundo corrompido para que por su obediencia, comenzara una nueva humanidad consagrada a Dios. Por la obediencia de un hombre comenzaría una nueva humanidad, una nueva familia, una nueva nación consagrada, dedicada a Dios, y que por medio de ella serían bendecidas muchísimas otras familias en toda la tierra. Ahora bien, amados, ¿cuál es el significado espiritual que podemos extraer entonces del llamamiento de Abraham? Y después de pensar un poquito en su dimensión teológica. Pues bien, algunos de los significados que podemos extraer de la historia de Abraham en Génesis capítulo 12 son los siguientes. En primer lugar, y voy a decirlo despacito por si alguno quiere tomar nota de ellos. Esto es lo primero, amados. Dios puede sembrar la semilla de la fe verdadera en cualquier contexto sin que la cultura o el entorno se conviertan en un obstáculo para el crecimiento y fruto de esa fe. Amén. Hermanos, no hay nada en este mundo que pueda impedir que la fe salvadora sea plantada, brote y dé fruto cuando es Dios el que irrumpe en la historia para plantar esa semilla. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En medio de una cultura corrompida por el pecado, hundida en el politeísmo y el fatalismo religioso, Dios interviene, toma a un hombre y con ese hombre Dios da continuidad a su propósito eterno. No había nada en aquella cultura que pudiera frenar a Dios. Dios es indetenible, hermanos. Nuestro Dios no puede ser detenido por nada ni por nadie en este mundo. Abra bien sus oídos, principalmente mujeres, aunque esto también nos sirve a nosotros los varones. Mujeres, miren, he escuchado a muchas mujeres muchas veces decir: pastor, ya estoy cansada de ese hombre, eso no hay Dios que lo cambie. Y montones de veces tengo que decir: hermana, perdóneme, si su esposo es tan duro que no hay Dios que lo cambie, el problema no es que su esposo sea demasiado duro, el problema es que el Dios en el que usted cree no es el mismo Dios en el que yo creo. Porque el Dios revelado en las Sagradas Escrituras es ese Dios al que nada ni nadie en este mundo puede detenerlo. Cuando mis hijos eran chiquitos, ellos, de los dibujos animados que más veían en casa, eran los dibujos animados de Tom y Jerry. ¿Cuántos conocen los dibujos animados de Tom y Jerry? ¿Cómo los disfrutábamos, Bueno, pues hay uno de esos episodios de Tom y Jerry donde el gato vence al ratón y el ratón proclama que nadie puede detener al magnífico. Nadie podía detener al magnífico, que era Jerry. Pues bien, hermano, esa es una figura en dibujos animados para niños.
pero visto en la perspectiva real, visto desde la perspectiva del Dios eterno, de la realidad objetiva y absoluta. Mire, nadie puede detener al magnífico, al eterno y soberano Dios de nuestra salvación. Amén. Y ese es uno de los mensajes que nosotros podemos extraer de la historia, de la experiencia de Abraham. Dios irrumpe en una cultura donde parecía que nada iba a cambiar. Todo estaba bien desde la perspectiva de los idólatras politeístas. Pero ahora viene un Dios único, singular, arremete contra esa cultura, toma a un hombre, lo llama, lo saca y comienza a hacer algo diferente, algo contra cultura. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios de nuestra salvación. Entonces, primera enseñanza es esa. Dios es suficiente para sembrar la fe verdadera en cualquier contexto, sin que la cultura o el entorno le impidan llevar adelante su propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Número 2. El llamado divino siempre será un llamamiento eficaz en aquellos que Dios ha escogido para hacerlos parte de su propósito eterno. Nunca Satanás, ni el hombre, ni ninguna cosa creada puede impedir que el llamado divino sea efectivo en aquellos que Dios ha escogido para hacerlos parte de su propósito eterno. Tercera enseñanza que podemos extraer de acá es la siguiente. La fe auténtica, la fe genuina, obedece a Dios aun cuando no pueda ver el cuadro completo de lo que Dios se ha propuesto hacer. El hombre o la mujer de Dios no siempre tendrá todos los detalles relacionados con lo que Dios está llamando a hacer. No siempre tendrá un cuadro completo de todo lo que Dios va a hacer en el presente y en lo porvenir. Pero esa limitación nunca les impide creerle a Dios y arriesgarse como lo hizo nuestro padre Abraham. Él obedeció sin ver, dice el texto, que salió sin saber a dónde iba. Solo necesita tener una convicción firme y verdadera en la suficiencia, en la soberanía de aquel que le ha llamado y aquel que le ha salvado. Número 4. La fe salvadora, aunque para algunos pueda parecer un salto al vacío, nunca es un salto al vacío. No, hermanos. Sino que es la respuesta a una revelación divina, eficaz y segura. Es la revelación de un Dios que se ha manifestado como aquel que cumple lo que promete. Un Dios fiel que no se equivoca. Por eso la fe se arriesga a creer aun cuando no tiene todos los elementos al alcance de su vista o de su comprensión. Sabe que está creyéndole a un Dios que es fiel, a un Dios que no miente, a un Dios que es inmutable, a un Dios que cumple lo que promete. Amén. Y esa fe, entonces, no es como muchos piensan un salto al vacío. Es la disposición a creer en la revelación de Dios tal y como lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Número 5. La obediencia de la fe implica, amados hermanos, en muchísimos casos, la obediencia de la fe implica renunciar a lo seguro,
Renunciar a lo conocido para confiar solamente en Dios. Así que la fe verdadera muchas veces te va a llevar a ti y a mí a salir de tu zona de confort, a renunciar a lo bueno para ir en pos de lo mejor, de lo más excelente. Amén. La fe verdadera, si no te ha llevado a ese punto, en cualquier momento te va a llevar. La fe verdadera, la obediencia de fe, nos va a sacar tarde o temprano de nuestra zona de seguridad. Nos va a llevar a renunciar a lo seguro, a lo conocido, para ir en pos de lo más glorioso y excelente, en pos de lo supremo, en pos de nuestro Dios. Pablo decía en una de sus epístolas: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para alcanzar a Cristo Jesús. Eso hace la fe, la obediencia de fe. En sexto lugar, ¿qué podemos decir de el monoteísmo con relación al politeísmo? Un Dios único irrumpe en una cultura politeísta para plantar una semilla, para empezar a construir una familia que le adore solamente a Él. Bueno, la historia de Abraham nos revela que el monoteísmo bíblico, hermanos, no surge del razonamiento humano, no es un invento de hombres. El monoteísmo bíblico es una revelación del Dios único y verdadero. Contrario a lo que mucha gente, a muchos críticos del cristianismo les encanta decir, y usted lo va a escuchar en redes sociales muchísimas veces, el monoteísmo bíblico no es una invención humana, es una revelación del Dios único y verdadero. En medio de una cultura que lo había abandonado y se había inventado sus propios dioses. Y ya casi para terminar, no quiero terminar sin hablarles de cómo esta historia de Abraham nos revela a Jesucristo y se convierte al mismo tiempo en un reto y un desafío para nosotros en este siglo XXI. Amados hermanos, Abraham como creyente es un modelo de obediencia para nosotros. Pero también Abraham es una figura o tipo de Jesucristo. Así como Abraham dejó su tierra y su parentela y la casa de su padre, como nos dice la Escritura, Jesucristo dejó su trono, su gloria celestial, su corona por todos nosotros, para venir a este mundo y cumplir el pacto eterno de Dios o el pacto de redención. En los días de Navidad hay un himno que se cantaba mucho en Cuba, no sé si, imagino que aquí muchos de ustedes lo conozcan también. Dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre o en establo te hicieron nacer. Abraham, al ser llamado a dejar su tierra y su parentela y la casa de su padre, estaba prefigurando lo que Jesucristo haría en el cumplimiento de los tiempos. Él dejó su trono y corona, vino a este mundo a nacer, a vivir como nosotros y entre nosotros, y a dar su vida en la cruz por nosotros, para de ese modo edificar o completar la obra que Dios había comenzado en Abraham, allá en la antigüedad. En ese sentido, Abraham es un tipo de Cristo. Uno de los padres de la iglesia antigua, Ireneo, al
comentar este pasaje de la historia de Abraham, escribió lo siguiente. Dice: Abraham, al creer a Dios, se hizo padre de los que creen, es decir, de nosotros. Y en su fe estaba prefigurada la obediencia de Jesucristo al Padre. Y eso es muy cierto. La fe de Abraham prefigura, es un tipo de la fe obediente de Jesucristo al Padre. Y al mismo tiempo se convierte por medio de la fe en el Padre de todos los que creen. Y yo añadiría esto ya para terminar. Abraham es un modelo de la clase de fe que todo verdadero creyente debería modelar a la siguiente generación. Convendría preguntarnos, todos los que somos padres ya, ¿qué clase de fe estamos intentando pasar a nuestros hijos? ¿Qué clase de fe estamos modelando delante de nuestros hijos? ¿Cómo esperamos que la próxima generación de hombres y mujeres de Dios viva su fe? ¿Cómo estamos trabajando para que ellos vivan la fe a la manera de Dios y para la gloria de Dios? Y que no sean arrastrados por las costumbres y prácticas de este mundo. Que ellos aprendan a vivir una fe contracorriente. Que no se someta a la cultura, a los patrones de este mundo, sino que se someta 100% a la palabra de Dios. Esa es una buena pregunta que todos los padres deberíamos hacernos, que todos los líderes deberíamos hacernos, que todos los jóvenes comiencen a hacerse. Ahora que soy joven, que estoy pensando en casarme, en tener un matrimonio, en una familia, ¿qué clase de fe quiero transmitir a la siguiente generación, a mis hijos, para que ellos puedan también transmitirla a sus hijos? Creo que tendría muy poco sentido todo lo que hemos hablado hasta aquí si no nos hacemos estas preguntas. Abraham, amado, repito, es un modelo de la clase de fe que todo verdadero creyente debería modelar a la siguiente generación. Es un paradigma para nosotros. Una fe que camina en sentido diametralmente opuesto a la cultura en que vivimos. Una fe que camina en sentido diametralmente opuesto a lo que el mundo que está allá afuera demanda y requiere de nosotros. Una fe que está dispuesta a dejarlo todo atrás para seguir en pos del llamamiento santo de Dios. Amén. ¿Será esa la clase de fe que estamos tratando de cultivar nosotros? El apóstol Pablo dice a los Gálatas, con esto voy a terminar ya: sabed pues que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesucristo, están llamados, no tienen otra alternativa que convertirse en hombres y mujeres que aprenden a vivir y a seguir en los pasos de nuestro padre Abraham. Un hombre que fue llamado a vivir una fe contracorriente, contracultura, en medio de un mundo que había dado las espaldas a Dios. Oramos a Dios que sea esa la fe que nos mueva en este día y en los días por venir. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Pedimos que nos perdones si en algún punto fallamos, si algún error cometimos. Sabes que no ha sido nuestra intención. Pero te rogamos que tú corrijas lo defectuoso y que completes tu obra en nosotros. Si alguno entre nosotros aún está perdido en su pecado, sálvale. Que la semilla de la fe que salva, Señor, pueda brotar en ellos y dar frutos al 100 por 1, como lo hizo en Abraham nuestro Padre.
Y que tanto ellos como nosotros aprendamos a vivir una fe contracorriente, contra la cultura de este mundo. Que estemos siempre dispuestos, Señor, a renunciar a lo bueno para ir en pos de lo mejor, en pos de Jesucristo, en pos de tu propósito eterno. Y que en todo tú recibas la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga. Amén.